malo, sino porque es triste, pero se los tengo que enseñar. Vamos a abrir nuestras Biblias mientras buscamos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 15. Hay muchas facetas referente al bautizo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden decir del bautizo, entre las cuales hemos mencionado, por ejemplo, en Nicodemo capítulo 3, cuando el Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice mirar y después entrar. Pero vamos a ver en esta ocasión algo otra rama del bautizo, porque es el bautizo y quién lo tiene que hacer, porque algunos yo sé que aún de los que estamos aquí todavía no se han bautizado. Entonces necesitamos entender qué es el bautismo, para qué es. Esa es una rama diferente de las que hemos mirado, por ejemplo, con Juan, capítulo 3, que le hablé de Nicodemo, y en el capítulo 28, que está ahí en la pared, que hemos hasta de memoria recalcado, 28, 19 y 20, ahí donde dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato, y al igual que Marcos, que vamos a mirar aquí, el libro de Marcos lo tiene. Vamos a ver esta línea del bautismo, para qué sirve, y también voy a aprovechar en enseñarle allá en la pantalla. Le voy a enseñar, Eli, si me pasa por favor el control de ahí. Le voy a enseñar allá en la pantalla algo importante que siempre he mencionado yo, para que tengamos también cuidado a la hora de bautizar, porque eso también es importante. ¿Lo tiene? Le explico más después de leer el texto. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Hay un enredo un poquito aquí para ciertos grupos, que en realidad no hay ningún malentendido. Lo que pasa que a veces, ¿verdad?, sin el Espíritu de Dios, sin entender el contexto de la palabra, pensamos que Cristo dijo, cuando dijo en el verso 15: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, automáticamente algunos grupos piensan que criatura es una persona recién nacida, o un niño o una niña recién nacida. No, eso no es una criatura. Criatura le nombramos nosotros, por ejemplo, en nuestro país le nombramos criatura. Allá en Centroamérica los niños pequeños le dicen patojitos o patojo. Es decir, criatura es de una versión, no es que sea un niño recién nacido, es simplemente una criatura, toda criatura, es decir, a toda creación. Criatura viene de la palabra creación, de ahí deriva criatura. Nosotros somos creación, hechos a imagen de Dios, somos creación de Dios. Una vez que venimos a Jesucristo, ya no somos tan solo creación de Dios,
sino ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios cuando hemos creído en Jesucristo y nos bautizamos. Ahora bien, porque es importante entender desde el primer texto que dijo el Señor Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si fuera una criatura recién nacida, ¿cómo va a entender el evangelio? Si es una orden de ir a predicar el evangelio, no puede la criatura recién nacida entender el evangelio porque no tiene el entendimiento. Es más, tanto es así que cada cierta edad tiene una maduración de entendimiento en el niño o en la niña. Por ejemplo, yo me acuerdo a los 2 años a los 2 años y pasadito de 2 años de edad, yo me acuerdo que mi mamá me amamantaba con su pecho. Yo me acuerdo que me pegaba yo en la chiche de mi mamá, en el pecho de mi madre, en los senos de mi madre, a los 2 años y algo, casi para 3 años de edad. Pero nomás hasta ahí me acuerdo, no me acuerdo tantos detalles, porque ya la mente se empieza a desarrollar y ya empieza a haber un recuerdo, ya empieza a haber un entendimiento. Pero una criatura más pequeñita o recién nacida no tiene ningún conocimiento. Llora por instinto, porque Dios le ha puesto así, por un dolor, porque tiene hambre, pero no porque pueda decirle a su papá o a su mamá que siente. Es decir, todavía no tiene razonamiento, no tiene conocimiento, no puede hablar. Entonces, miramos que cuando dice el Señor Jesucristo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no se refiere a una criatura recién nacida, sino a toda la creación que no tiene a Jesucristo. Eso es la criatura que no tiene a Jesucristo, porque es una creación nada más. Todo aquel que no tiene a Jesucristo, no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, es una creación de Dios simplemente. Dios permitió que naciese, sí, pero es una creación de Dios. Una vez que recibe a Jesucristo, entonces ahora ya pasa de ser criatura o de ser creación, pasa a ser un hijo de Dios. Repito esto, cuando cree en Jesucristo y se bautiza. El verso 2 lo aclara muy bien. Dice el verso 16, es decir, el 2 del primero que hemos leído, 16 para ser específico, leímos el 15 y el 16 lo aclara muy bien. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Número 2, ahí está, nuevamente. El que creyere. Y ya lo hemos, ¿verdad?, mencionado, que obviamente un bebé recién nacido no puede creer. No tiene razonamiento para poder creer. No puede entender, porque no puede creer. Entonces, estamos viendo que el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Primero, el que creyere, obviamente el Señor está hablando de ir a predicar el evangelio. El que creyere en el evangelio, y en el evangelio está el Señor Jesucristo. Es decir, el que reciba la palabra, el que reciba a Jesucristo, y consecuentemente, número 2, el que fuere bautizado, que creyere, número 1, y fuere bautizado, número 2, será salvo. Y aquí entramos a lo del bautismo. ¿Para qué nos bautizamos nosotros? Una criatura que nos dieron un remojón, no sé si a usted le dieron un remojón cuando era usted pequeñito, que no tenía razonamiento. Le mojaron la cabeza. Eso no es un bautizo. Bautismo o bautizo o bautizar significa sumergir o sumergirse o sumergirlo. Eso es lo que es bautizo. Es decir, una sumersión es perderse en el agua, ya que cuando la persona se mete en el agua o la sumerge el que la está bautizando en el agua, representa cuando se hunde completamente hasta su cabeza. Oiga, sumersión, así, para abajo, no para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Puede ser, lo han hecho por tradición, porque así ponían a los bebés en una tinita de agua y los ponían con la cabecita para atrás y ahí les echaban el chorrito de agua. Y entonces la mayoría, lo digo esto con mucho dolor, la mayoría copió ese modelo en las personas grandes, que los arroja para atrás.
Eso no es un modelo de bautismo. Bautizo es sumersión, sumergir a la persona para abajo, que se pierda su cabeza. Y entonces cuando se sumerge la persona, significa la muerte de Jesucristo. Cuando sale del agua, la resurrección de Cristo. Es decir, la persona está aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo. Muere a la vieja criatura. Cuando sale del agua, nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y de ahí para adelante todas son hechas nuevas. Eso es lo que significa el bautizo. Ahora, ¿para qué es el bautizo? ¿Para qué es el bautizo? Mire bien, ¿por qué le dije más de una vez? Lo vamos a mirar, a lo mejor ya de una vez se le va a quedar, pero para que medite de una vez. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. ¿Y por qué le dije esto? Que a mí me duele, con mucho dolor lo digo, ese modelo tan errado de poder aventar a la gente para atrás, que no tiene que ser así. Ahorita va a ver por qué, una de las cosas. Y otra de las cosas, porque sumersión no es arrojar para atrás ni para ningún lado, es para abajo. Mire bien, aquí lo voy a presentar. Esto es allá en Veracruz, México, acaba de acontecer este bautizo. Como Miguel Sut Mejía, de 44 años, fue identificada la víctima que se ahogó en San Lucas Tolimán, Sololá, mientras participaba en un bautizo organizado por una iglesia de Chichicastenango, Quiché. En videos que circulan en redes sociales se puede observar momentos antes del trágico incidente. Mire bien, el de negro que está allí estaba ayudando al pastor, y el que está en medio es el que se está bautizando. El que tiene la toalla está también ayudando. Los dos, el pastor está al lado derecho, el que le está ayudando al lado izquierdo, atrás del de negro. El del medio es el bautizado y el de negro es el ahogado. Mire bien, al aventarlo para atrás cae a una parte honda, miren. Los bomberos voluntarios señalaron que fueron alertados y llevaron a cabo las labores de rescate correspondientes, pero la víctima ya había fallecido. Indicando de persona ahogada en el lago de Atitlán, en jurisdicción de San Lucas Tolimán, Sololá. De inmediato fueron destacados elementos de la subestación 1 de la 33 compañía, donde técnicos de urgencias médicas de la ambulancia número 240, al mando del oficial Sorín, evaluaron signos vitales a la persona que carece de los mismos, esto por asfixia por sumersión, por lo que los elementos procedieron a tratar de reanimar signos vitales, lamentablemente con resultado negativo, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. Familiares de la persona fallecida lo han identificado como Miguel Sut Mejía. En diversos puntos del lago de Ok, allí están bautizando a la persona y como usted miró, la arrojan hacia atrás. Cuando la hacen hacia atrás, estaban en la orilla de huecos, porque ya hay huecos en ese río, y se cayeron al hueco. Quieren sacar al que se está bautizando, y el que estaba, lo peor todo que no sabía nadar ninguno. Imagínense con todo y ropa. Cayeron allá, el que está de negro quiere auxiliarlos, los agarra, y los que se están ahogando, están desesperados, lo agarran, lo meten al agua, él trata de salir, y una vez más el que se está bautizando, usted puede ver el video completo, no se lo enseño completo, porque a algunos no les gusta ver eso, ya como a mi esposa no puede ver eso. Tratan de agarrarlo, el de negro trata de agarrar, y el de negro como está desesperado, el bautizado está desesperado. Aquel apenas se levantó del agua, el de negro, y cuando va saliendo, el bautizado, ya lo vio como está bastante llenito, lo agarró y lo sumió de una vez, ya no pudo salir, ahí quedó ahogado. Por bautizar de esa manera. Si lo hubieran metido así, no hubiera pasado eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que es un modelo muy mal implementado. A mí me ha tocado mirar en bautizos que cuando avientan a la persona para atrás, se golpea en las piedras, o traga agua, o se medio ahoga porque lo avientan para atrás, y entonces absorbe agua por las narices. No tiene que ser así. La sumersión es
bautizo quiere decir sumergirse o sumergirlo, que es bautizar, sumergirlo, bautizo, sumergirse o para abajo, así, como sentarse pues derecho. Entonces ahí miramos una tragedia de los ayudantes, un hermano en Cristo, consiervo nuestro, que murió por una negligencia de un bautismo. Entonces no le enseño los otros que están más feos cuando se están ahogando, es una cosa tremenda que se ve allí. Dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dilema, vaya? Estaban bautizando a este hermano para que fuese salvo de sus pecados, porque para eso es el bautismo, para renunciar a lo viejo de uno. Bautizarse con conocimiento, porque una criatura recién nacida no tiene conocimiento, por lo tanto no tiene pecado. Quien dijo que tenía pecado una criatura recién nacida es falso. No, ya lo dijimos, ¿se acuerdan la rama que dijimos el otro día? Que el niño cuando nace sin pecado, que porque los padres cometieron pecado, no quiere decir que la criatura tenga pecado, porque no tiene conocimiento. El mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerda lo que mencionamos? Que dijo Él: dejar venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si tuvieran pecado, no fueran del reino de los cielos. Es decir, los niños son inocentes hasta que tienen razonamiento de pecado. Ahí sí, pero una bebé que no tiene conocimiento no tiene pecado. Por lo tanto, miramos número 3, que un bebé no es bíblico que se bautice. Tampoco es bíblico decir que porque trae el pecado original. No, el pecado original, que se nombra pecado original, es el de Adán y Eva en el huerto de Edén. Nada que ver con un niño ni con un bautizo. Pecado original es aquel que cometió Eva al desobedecer a Dios en comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el pecado original, es decir, el pecado que llevó aún a nosotros a sufrir, a batallar, porque no estuviéramos en la condición que estamos hoy de pecado si no hubiese desobedecido a Adán y Eva. Hubiese generación, hubiese gente en el mundo, sí, porque Dios le había hecho a Adán ayuda idónea a su mujer Eva, sacada, ya sabe usted, de su costilla, y les había dicho que se tenían que multiplicar. Es decir, el pecado no es que tuvieron relaciones íntimas porque eran esposos, Dios le había dado como su mujer. Ese no es el pecado original. El pecado original es la desobediencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando dice la persona, dice, no, es que el niño trae el pecado original. No, aunque la persona no esté casada, hablando de los padres, el niño no trae pecado. El pecado lo cometieron sus padres porque están en fornicación. Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Si no están casados, se llama fornicación. Si están casados y alguno de los dos comete infidelidad, eso se llama adulterio, porque ya están casados. Por lo tanto, si la persona, aunque no esté casada con su mujer, el hombre con su mujer o la mujer con su pareja, si no están casados, si nace una criatura, no porque ellos están en pecado, la criatura nació en pecado, no, la criatura nace limpia porque ella no ha pecado. El pecado es individual, el pecado es de quien peca. Es decir, si yo peco, a usted no le cuenta el pecado. Si usted peca, a mí no me cuenta el pecado, le cuenta individualmente a la persona. Por lo tanto, una persona, un niño recién nacido, chiquitito, sin conocimiento, no tiene pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar? Vemos en la Biblia que es para redimiento de pecados. Ahora sí, vayamos avanzando allí. Y vayamos allá a Mateo capítulo 3. Precisamente cuando se bautiza, el mismo que está dando la orden, se bautiza. Vaya conmigo, Mateo capítulo 3. Que es el Señor Jesucristo, se bautiza, y mire cómo se bautizó Él.
Ahora, Él no mandó a bautizar a niños. Hay malos entendidos que los vamos a mirar a través de los hechos, donde se habla de toda una casa, pero no dice que hay niños o bebés. Capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y hacemos un énfasis, punto número 4, en el verso 11. Dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para, ¿qué? Arrepentimiento. Ahora bien, bautizaba a Juan el Bautista para arrepentimiento. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo entonces hace una negación? Es decir, Juan Bautista no lo quiere bautizar. Es más, mire, desde el verso inicial del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es otro tipo de bautismo. Es decir, el Señor Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo a los que reciben su palabra, a los que han creído en Él, lo han recibido y se bautizan con conocimiento. Esos son los que son llenos del Espíritu Santo. Y después bautizar con fuego es aquellos que no han creído. Es decir, fuego al que no ha creído y Espíritu Santo al que ha creído. Es decir, salvación al que ha creído y condenación al que no ha creído. Eso es bautizar con fuego. Es decir, le espera el fuego, porque el lago de fuego es el fin de todo. Entonces, en Marcos y en Lucas dice el Señor Jesucristo, cuando le replica a Juan Bautista, es más, lo vemos, Marcos capítulo 1, el libro que sigue, verso 9. Mire todo el detalle del bautizo de Jesús. 1:9 y luego Lucas 3:21.
Verso 9. En aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora vaya al capítulo 3 de Lucas, o otra vez el libro que sigue. 3. Verso 21. Mire lo que dice allí. Estamos diciendo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Lucas 3:21, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, y vio una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo, en ti tengo complacencia. ¿Verdad que sí? Ahora bien, amén. ¿Lo tiene ahí? ¿Cuál tiene? ¿Lucas o Marcos o cuál? Amén. Lucas. Ya leímos Lucas. Dijimos Lucas capítulo 3. Lucas 3:21. Ahora regrese al libro donde estamos. Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos. Atentos. Marcos capítulo 3, verso 16. Y le replica Juan el Bautista, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Lo tiene? Regresa al capítulo que estamos, verso 16, de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué si Juan Bautista le replica que él necesitaba ser bautizado por el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice calla, que así conviene que cumplamos toda justicia? Es decir, él no se bautizó porque tenía pecado, se bautizó por darnos un ejemplo a nosotros, ya que el Señor Jesucristo cumplía todo lo que él decía. Él cumplió todo, incluyendo la ley de Moisés, incluyendo todo, él cumplió todo. Entonces, ¿por qué él se bautiza? ¿Porque tenía pecados? No, ese es otro malentendido. Pero si Jesucristo, cuando nació con el pecado original. No, Jesucristo no nació con ningún pecado. Simplemente lo hizo por darnos un ejemplo de bautismo, ya que lo que él decía lo practicaba. Por eso no hay mejor, ¿verdad?, cristiano que viva lo que predica, o que viva lo que la palabra de Dios dice, aunque no predique. Es decir, nosotros tenemos que vivir lo que el Señor dice. Entonces, el Señor Jesucristo se bautizó no porque tenía pecados. Pero ¿para qué era el bautismo para todos los demás fuera de Jesús? Para arrepentimiento de pecados. ¿Verdad que sí? Es más, vayamos a Hechos, en el capítulo 16. Hechos capítulo 16. Después de los evangelios está el libro de los Hechos, capítulo 16, para ver otro de los capítulos malentendidos que refieren a bautizar a los niños también, pero no dice así. Hechos capítulo 16, verso 30. Allá donde estaba Pablo y Silas, que después que vino el terremoto en la cárcel,
el carcelero se precipitó adentro y no los miró y se iba a matar. Y Pablo y Silas le gritan que no se haga daño porque ahí estaban. Y miren lo que acontece después, verso 30. ¿Lo tienen? Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les preguntó el carcelero. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, verso 32 del Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se acuerda que empezamos a leer en Marcos 16, 15? Compárenlo, 16, 15. ¿Qué dice? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, predicar la palabra, el evangelio. Y en el verso 32 de Hechos 16, 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor, ahí está, a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿dónde está el malentendido? Que dicen que allá había pues niños recién nacidos. No, ahí no había, o aunque hubiese habido, los que le hablaron la palabra y recibieron la palabra son los que tenían razonamiento. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, hablando del carcelero a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él, hablando del carcelero, con todos los suyos. Se bautizó él, el carcelero, con todos los suyos, es decir, con los que estaban en su casa. Tampoco podemos decir que su esposa se bautizó, sus hijos se bautizaron. No podemos decir eso porque no dice qué familia era. Podían haber sido sus hermanos, sus padres, cualquier otra familia, pero los de su casa son su familia. Eso sí, estamos seguros de eso, que era su familia. Pero la familia que se bautiza es la que tenía razonamiento de creer en la palabra y después de entender que el bautismo era el complemento de su salvación, porque eso es lo que es el bautismo. Es un complemento de salvación. ¿Por qué complemento de salvación? Porque el Señor Jesucristo dijo: el que creyere en el evangelio, en la palabra, en el Señor Jesús, porque Él es la palabra, y fuere bautizado, será salvo. Si tiene alguna persona un remojón y dice: yo ya me bauticé, todavía no es salvo, porque ese remojón de cabeza que le dieron no fue un bautismo, fue un engaño. El bautismo es sumergirse completamente dentro del agua, o que alguien lo sumerga. No es que yo diga: me voy a bautizar yo solo y pum, y aviento un clavado al mar o a la alberca y digo: ya me bauticé. No, tampoco eso es un bautismo. No, un bautizo es el que se hace, ¿verdad?, con aquel que es testigo de que se bautizó. Ahora, cuando uno le clama a Dios, obviamente que el Señor escucha. Cuando uno hace cosas para Él, sí, pero es bueno que haya un testigo para que diga: no, pues el fulano, y qué bonito recuerdo. Miren, nosotros aquí en la iglesia les damos un reconocimiento, un certificado de bautizo de tal fecha, cuando se bautizó, y ahí está su certificado de bautizo, que toda su vida se va a acordar que se bautizó y se va a acordar quién lo bautizó también. Por eso es bueno que haya un testigo, porque a veces la persona, por no quererse bautizar, dice: no, yo ya me bauticé. A veces la persona, por no querer recibir a Jesucristo, dice: no, yo ya recibí a Jesucristo, pero no lo hace, o lo hace para que no le insistan, y no sabe la persona que no es perjuicio para él, sino es un beneficio para él, porque al recibir a Jesucristo y al bautizarse, la ganancia no es para el que lo hace, sino para el que lo recibe, o para el que recibe lo que le está haciendo el otro. Por eso el Señor mandó a sus discípulos, por tanto, y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para quién eran los beneficios? Para las naciones y para aquel todo que recibe a Jesucristo y se bautiza. Para Él es el beneficio realmente. Entonces, Hechos, vamos a seguir viendo los hechos y para ver el derivado. Ya miramos aquí en Hechos, en el verso 32, que se bautizó, recibieron la palabra todos los familiares del carcelero y se bautizaron todos ellos. Pero miren también en Hechos capítulo 22, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, adelantito, seguimos con el bautizo y miren otro grupo. Hechos 22.
Hechos 22. Entonces, ya hemos mirado 3 versos bíblicos o 4 donde es falso que una criatura se bautiza o se tiene que bautizar. No, ni un discípulo ni Jesucristo mismo lo hizo así. El mismo Señor Jesucristo ya con razonamiento dio un buen ejemplo. Con razonamiento a los 33 años se bautizó. Ahora, ¿a los cuántos años se puede bautizar la persona? Cuando ya tiene razonamiento. Cuando el niño dice, papá, mamá, hermano, pastor, yo me quiero bautizar, él ya tiene razonamiento de pecado, porque ya sabe lo que significa. Por eso se enseña esto, para que la persona cuando ya se va a bautizar sepa que se va a bautizar, porque reconoce que es un pecador y reconoce que lo que dijo el Señor Jesucristo a través de creer y ser bautizado va a ser salvo. Sabe que lo que va a recibir es su salvación, porque el Señor lo dijo así. 22, ¿lo tiene? 12. Entonces, llamando a Ananías, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, hablando de Pablo. Ananías era el que vino a Pablo cuando el Señor lo tiró a tierra y quedó ciego. Ananías fue aquel que fue a hablarle y por él recobra la vista. Ese es Ananías, y se está refiriendo a Saulo en este entonces, o va con Saulo. Sigue diciendo verso 11: y como yo no veía, decía Pablo o Saulo en este entonces, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Verso 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces miramos que el bautismo refiere mucho a lo que son los pecados. Cuando Pablo o Saulo en este entonces, después se cambia Pablo, pero Saulo en este entonces, que perseguía a los cristianos y los mataba, incluyendo fue testigo de la muerte de Esteban, apedreado, y quedóse con sus ropas. Él mismo era pecador, es decir, estaba mal delante del Señor. Primero, cuando lo tumba el Señor a tierra con el resplandor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice anteriormente, en los textos anteriores, el Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces lo tira a tierra el Señor Jesucristo, lo deja ciego. Todos los que estaban allí fueron testigos de eso y lo llevan ciego, es decir, allí recibe al Señor Jesús, porque él dice, se pone a la disposición del Señor. Saulo se pone a la disposición del Señor. Todo aquel que le decía Señor al Señor Jesucristo es porque le recibía. El Señor Jesucristo dijo y sigue diciendo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Es decir, cuando nosotros le nombramos Señor al Señor Jesucristo, es porque nos hemos doblegado delante de Él, hemos creído en su palabra, hemos recibido su mensaje, nos hemos bautizado por su mandamiento, porque queremos ser salvos, y entonces le decimos Señor. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo recibe a Jesús, se pone a su disposición de él, recibe su palabra, y entonces viene Ananías y le dice,
¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Fíjense bien. Verso 12. De en adelante. Pero en el verso 16 dice, 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿para qué es el bautismo? ¿O por qué el agua simboliza o hace que el hombre sea limpio de sus pecados? Pues simplemente porque ya estaba establecido a través de la antigüedad desde Ezequiel. Desde Ezequiel en el capítulo 36. Desde allí, oiga bien, ya había bautizos. Los bautizos no son de Jesús para acá. Los bautizos están desde la antigüedad. La agua siempre ha servido para limpieza del cuerpo. Es decir, así como nosotros nos bañamos para quitarnos lo sucio, lo oloroso, la mugre, la grasa, el aceite, lo que sea que tengamos, cuando nos bañamos nos limpiamos. Este cuero, que a veces está, ¿verdad?, más moreno de lo que se mira, cuando nos bañamos hasta se mira blanco, porque el agua limpia. Para eso es el agua, para limpiar. De hecho, cuando se cometió un pecado en los 5 libros Pentateucos, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando la persona cometía pecado era inmundo hasta el día siguiente. Lo que tenía que hacer, se tenía que ir a lavar, y esperar el proceso de pureza, porque era inmundo cuando tenía una relación, tenía que lavarse. Bueno, eso obviamente, ¿verdad? Pero por eso el agua simboliza, o siempre ha simbolizado, literalmente para limpiar el cuerpo y espiritualmente para limpiar el alma. Literalmente para limpiar el cuerpo, espiritualmente para limpiar el alma. Negarnos a nosotros mismos. Ezequiel, vaya, capítulo 36, vayamos allá, ya que le dije, Ezequiel, capítulo 36. Mire bien lo que les dijo el Señor Jesús, el Padre, vaya. Ezequiel, capítulo 36. Desde cientos de años existe esto de la limpieza a través del agua. Desde siempre ha existido, es más. Mire, capítulo 36 y verso 22. Por tanto, es más, lo voy a esperar que lo tenga, lo voy a echar un traguito a hacer una recarga al tanque. Mire, hablando de agua, mire. ¿Lo tiene? 36, 22 al 25. Mira lo que dice el 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Les está reclamando el Señor por la idolatría. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿cómo dice? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok, entonces entendemos lo siguiente. Número 6.
Entendemos que el Señor les está reprochando a los hijos de Israel o a Israel porque estaba establecido que a donde fueran no tenían que adorar a otros dioses, y lamentablemente ellos donde iban veían cualquier mono, cualquier santo y se le hincaban y entraban a celos a Dios, el Creador, a Jehová de los ejércitos, llamado entonces al Padre del Señor Jesucristo. Lo hacían entrar a celos, y entonces Él les empieza a reclamar y les empieza a decir que habéis profanado el santo nombre del Señor, porque estaba establecido que al Señor solamente se tenía que adorar, no se tenía que adorar a nadie más, solamente al Padre se tenía que adorar. Y ellos iban en pos de otros dioses, seguían otros ritos, otras tradiciones, y entonces el Señor les está haciendo un reclamo, y cuando les hacen un reclamo les está diciendo: os traeré de todas las naciones nuevamente y os limpiaré con agua limpia, es decir, los voy a bautizar para que sean limpios, los voy a lavar para que sean limpios una vez más, y ahora santifiquen mi nombre, es decir, se dediquen solamente a mí, porque el agua simbolizaba pureza, limpieza, santidad, que tenía que ser en la persona para redimiento de sus pecados, y para que simbólicamente entendiesen que no había otra manera de poder ser limpios sin que se lavaran espiritualmente hablando, no con agua literal, sino con agua espiritual, es decir, que recibiesen su palabra. Y con la agua literalmente hablando, obviamente se utiliza en el Nuevo Testamento para hacer un acto simbólico de limpieza, pureza y santidad. ¿Cómo dije? Limpieza, pureza y santidad. Porque sin pureza, sin limpieza no hay santidad. Por eso el Señor decía: ser santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. No santo, oiga bien, tampoco de un mono que está así, una figura, una estatua o una imagen. Eso no es un santo. Santo es aquel que se santifica para Dios. Eso es lo que significa santo o santa. La mujer íntegra que se aparta y se guarda para Dios es una santa. El hombre que se santifica, que se purifica, que lava sus pecados, que redime sus pecados con arrepentimiento y la obediencia, entonces es un santo delante de los ojos de Dios. No para estar colgado en ninguna parte, sino para estar libre en Cristo Jesús. Es un santo. Eso es lo que significa santo. Por eso el Señor es 3 veces santo. ¿Por qué 3 veces santo? Porque Él nunca ha cometido pecado. Ahí automáticamente santo. Cuando vino a la tierra no cometió pecado tampoco. Santo otra vez. Y como Él está desde el principio, siempre ha sido santo. 3 veces santo. Y nosotros venimos a la tierra con instinto de pecar. Entonces, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Con razonamiento, para renunciar a todo lo que hacíamos antes, para renunciar a toda idolatría, que es lo que le estaba exhortando el Señor a los israelitas. Les estaba exhortando que habían adorado, que habían seguido en pos de otros dioses, en pos de otros ídolos, de otros dioses con D minúscula, es decir, habían adorado a algo que no era el Señor. Entonces les dice: os limpiaré con agua limpia, porque se habían sumergido en la agua sucia, se habían ensuciado espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué simbolizaba el agua? ¿Qué simboliza el agua? El bautizo, limpieza. Pero quiere decir que el corazón duro de piedra que tienen ellos y hoy que teníamos nosotros, sin haber recibido a Jesucristo y sin haber sido bautizados, ese corazón duro de piedra que nosotros teníamos por tradición o porque así nos enseñaron y no queríamos entender lo que el Señor Jesucristo dice, entonces esa agua simboliza que en nuestro corazón tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. Y en muchos casos, como en el caso de ellos, el corazón de ellos tenía que ser quitado, el de piedra, y poner un corazón sensible, un corazón
entendido, un corazón humilde, y el espíritu que tenían de naturaleza pecaminosa se los iba a quitar y poner el de él. Es decir, se iba a ser transformado para sacar el pecado de su mente, de su alma, de su ser, que reconocieran su falta delante del Señor, y el espíritu de él iba a ser establecido en cada uno de ellos y de nosotros para pensar diferente. Es más, la Biblia lo dice ahí, sigamos leyendo. Ahí mismo dice en Ezequiel, sí. Verso 33, 36, 33 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, el 36, 33. Ezequiel 36, verso 33. 36, capítulo y verso 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitantes las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Ahora mire lo que dice en el verso vamos a ver, estamos en el 36, 22, empezamos a leer, vayamos retrocediendo un poquito para atrás. En el verso 24, ¿se acuerdan? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, ahí está. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está, lo dice ahí. Y entonces ahí después del verso 28 que hemos avanzado, y habitaréis, y después de eso habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ahí está. Iba a quitar el corazón duro que no entendía, y ahora va a poner un corazón de carne, porque el corazón de piedra, pues ¿qué va a entender? No, a mí ya me bautizaron. No, yo ya recibí a Jesucristo. No, a mí me enseñaron así. No, ese es un corazón de piedra. Pero el corazón de carne dice, bueno, es cierto. Si hasta por lógica no tiene sentido lo que a mí me enseñaron, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces, ¿le creo al que me dijo por tradición o le creo a la palabra de Dios? Entonces, la palabra dice que escudriñemos las escrituras, porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Esto no es por tradición, esto es por convicción, entrega, dedicación y pasión, amor y salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces entendemos que el bautizo es para redimiento de pecados, para reconocer que somos pecadores y morir juntamente con Cristo Jesús, espiritualmente hablando, y resucitar juntamente con Él. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ah, qué bonito, ¿verdad que sí? Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Nosotros. Mire, Cristo sin nosotros sigue siendo Cristo, pero nosotros sin Cristo no somos nada. Amén, hermanos. Amén. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Pónganse a sus pies. Dios le bendiga. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo, recibirlo verdaderamente,
y ser bautizados, sumergidos en agua. Y buen consejo que aprovechamos mirar: no sigan el modelo, ni vayan a seguir el modelo de bautizar a alguien para atrás. En ciertas situaciones es posible, pero que no haya manera de hacerlo de otra manera. Pero si hay manera de hacerlo para abajo, hágalo para abajo. No le eche un trago de agua al bautizado. En vez de que se lleve una buena imagen, un buen sentir de su bautizo, trago agua. No tiene sentido. El bautizo no es un sufrimiento, es un gozo y salvación en Cristo Jesús.